Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, tenemos en pantalla aquí a Omura, así que bueno, Baby Metal, la, Anda, mira, la yo las Cami. echaba de menos. Sí, 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 sí. Además, bueno, con esa guitarra rosa con purpurina, esa SP es inconfundible. Bueno, pues vamos bueno, evidentemente Baby Metal. ¿Quién lo trae? Lo trae Fernando Pellitero. Rondo of Nightmare en el Yokohama Arena 2015. Bueno, esta canción la hemos reaccionado. Dice que hicimos la que se hace habitualmente en gente que reacciona este tema, que es en el Budokan, pero aquí tiene la diferencia de que está nuestro querido Mikio en lugar de Leda y se nota la intro de la Cami. Ay, Saca ya. los pañuelos. Sí, 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 ya te toca la patata. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Vamos allá.
Sin palabras. Es creo que el mejor intro de la Kami que hemos presenciado. El más redondo lo tiene todo. Lo tiene todo porque la manera en la que han ejecutado cada uno de ellos sus respectivos solos, las armonizaciones, la rondita de cada momento protagónico. Mira que Mikio y Omura me gustan, pero lo de Bo ha sido descomunal. Sí, lo de Boa ha estado muy bien. A mí, Descomunal. Además, ese bajo rosa, yo creo que es la primera vez que se lo veo. no, es el suyo. Es que, ¿Es el suyo? y lo que pasa que muchas veces todo depende de las luces, de la iluminación que incida en el instrumento, cambia a veces los tonos. Es su bajo de siempre. Em, a mí lo de Mikio me impresiona mucho. Me impresiona mucho porque mm, es que, claro, es complicado porque Omura, de por sí, es un guitarrista súper top. Súper top. Hay muy poquita gente que toque mejor que Omura, pero muy poca. La capacidad que tiene para, bueno, lo hemos visto, ¿no? Para imprimir velocidad a las notas, tocar tan limpio, tocarlo, hacer fácil lo extremadamente difícil. Eh, hemos visto tocar a Omura no solamente aquí, sino en un montón de ocasiones, Sí. y es la definición de virtuoso. Y sin embargo, cuando toca Mikio, para mí, es como que hay un salto más, ¿sabes? Como decía yo, bueno, de hecho, ¿no le decían el pequeño Dios? Sí, ¿Vale, el Mikio? Little God. Es por este tipo de cosas, ¿vale? Es decir, la inventiva, la creatividad, la musicalidad pasa por encima del virtuosismo que es evidente como toca, ¿vale? Pero ha hecho una cantidad de cosas distintas en un momento, ¿vale? Los armónicos, el sweep picking, los ligados, el tapping, el cómo manejaba las notas. Creo que era una guitarra de 7 cuerdas, ¿no? Lo que estaba tocando. Sí, Que no es otras veces le hemos visto, bueno, la guitarra que finalmente se quedó Mura, ¿vale? Y esta es otra distinta. Y le he visto mucho jugar con las cuerdas con- graves, pero ha empezado ahí a hacer armónico y a hacer historias y digo, ¡buah! Esto es impresionante, de verdad. Para ponérselo en bucle, para ponérselo en bucle. Em, ¿puedo darle al play? y pensar que este guitarrista, si no llega a ser aquí, digamos, por una recomendación, creo que del propio Mura, ¿no? Fue eh, que le diera la oportunidad para hacer esto, porque si no, Mikio se hubiera dedicado a ser profesor de guitarra en la universidad, creo, según parece, Sí, ¿no? sí, Es sí. decir, eh, Omura dijo, por favor, sacad a este hombre al escenario porque es que, como diciendo, está desaprovechado, ¿no? Impartiendo clases. Y menos mal, ¿no? Que le dio esos años de, de espectáculo al mundo, ¿no? Ofreciendo pues su talento porque es impresionante, de verdad. Es impresionante. Pero Omura ha estado espléndido. mm, Bo Los también, cuatro, ¿no? Los pero cuatro. a la batería mm, no es Aoyama, ¿no? Sí, sí, ¿Es esa lo Aoyama? llama. Esa Vale, lo no. llama. Tal, tenía el pelo como recogido de una manera que digo yo, Sí, sí, esa lo llama, sí. estoy dudando si era Aoyama o no. Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, pues Pero lo de Bo, de verdad que me ha dejado. sí, sí, porque aparte de, porque Bo tiene primero el fingerstyle que empieza y después lo que suele hacer Bo es meterle al tapping, pero después de hacer el tapping característico ha hecho cosas distintas que ha sido como tocar como varias notas a la vez, ¿vale? En vez de, digamos, en vez de hacerlo melódico, lo ha hecho armónico y ha quedado espectacular, espectacular. Y con Ah, el bajo ese de 7 cuerdas que tiene.
¿De 7 o de 6? Creo que es de 6, ¿no? De 7. 2, 4. Espérate. Es de 6, amigo. Ah, de 6, de 6. Que para un bajo, tener 6 cuerdas ya son cuerdas, ¿vale? Sí, 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 sí. Pero vamos, que es curioso porque, claro, en las manos de Bob, que el tío es grande como el solo, pues Es 1,90 de hombre. no parece grande, ¿vale? Parece que está tocando una guitarra, pero es un bajo de 6 cuerdas, amigo. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a retomar y ya empieza lo que sería la canción en sí, que se nos ha olvidado que todo esto es el intro, que ahora es cuando empieza la canción. Además de ¿Sabes? verdad, Lo ¿eh? que pasa es que yo ya con esto estoy ya servido. Ya me ha Eh, saltado 2 veces el sombrero. ya, ya estamos saciados, ya el resto de la canción ya es gula. Así que bueno, Ya vamos. es para engordar. Sí, sí, efectivamente. A disfrutar. Me quedo hipnotizado, tío, cuando empieza a cantar e interpretar de esa manera. Vaya mirada, ¿no? Me ha Espera, impresionado espera. mucho. Que tengo la boca seca. No puede hablar David. Bueno, Es que, tal y como está cantando Suai y cómo acompaña a la Cami, sí, es mientras que se es un mueve, mientras... conjunto. Es que es un conjunto que te deja ahí con los ojos abiertos, la boca abierta también, Ujú. y casi ni respiras. Totalmente, mira, el tema de la canción, para recordarlo un poquito, bueno, es una canción, creo que de las más oscuras, simbólicas, psicológicas de baby metal. No tiene una narrativa lineal, sino lo que se dedica es como, es un viaje.
emocional en el que, bueno, pues está el tema del miedo, la obsesión, es como una pesadilla que se repite una y otra vez, ¿vale? Entonces es un rondo, es decir, un ciclo sin fin y va sobre eso, ¿no? Em, Habla de eso, bueno, de la sombra que te persigue, pues, y todo el tema, ¿no? La angustia, la fragilidad, el tormento, todo eso, la lucha interna. Am, Su, vocalmente, pues, increíble. Con todo lo que se está moviendo, siempre digo que la gestión del aire de Su es brillante, con muy buena emisión de la voz, el vibrato controlado. Sí, sí. Me encanta cuando hace esas notas largas y las mantiene perfectamente. Lo que siempre digo, los armónicos cuando ella canta, que la envuelven. Y bueno, teóricamente, y mira que no es la típica canción que debería estar hecha para lucir la voz, sin embargo, ella casi haciendo cualquier tipo de canción que interprete, en este caso, ella se está, creo que dedicando más a interpretar la canción que a cantarla, sin embargo, ella, como canta también de manera natural, casi sin proponérselo, Claro. pues está quedando brillante. Es que es alucinante esta chica cantando Mm. y es alucinante esa Cami tocando. Nos faltan las otras dos, pero bueno, Sí, estarán descansando ahí en el... sí, mm, no recuerdo yo de la vez anterior si Yui y Moa No, creo que esta la canta solo... solo, ¿no? Creo recordar, ¿eh? No... No sé si hacían algún tipo de coreografía, algo así, un rollo inquietante. Bueno, de todas maneras, aquí está ella sola y bueno, pues se defiende estupendamente. Así que bueno, creo que la conjunción, como tú dices, de Su con la Cami es increíble. Venga, vamos a continuar y a disfrutar. Bueno, absolutamente fantástica. Es increíble, ¿no? Porque claro, esta canción te construye a nivel musical esa tensión, ¿no? Es decir, a nivel instrumental con esos riffs que lo que crean son tensión, la voz de ella es casi como una especie de lamento, el ritmo se va acelerando, todo es muy frenético, y bueno, incluso este final abrupto, pues todo es Al parte final abrupto y los trocitos que ha salido el teclado de Mao, imagino que será el que ha metido la pista. Ujú. Además con el teclado da muy mal rollo, porque como estás ahí de la... y canta ahí, se pone a cantar y con el teclado solo ahí, Sí, da mal rollito. sí, un poco sombrío, sí, sí, efectivamente.
Me gusta, me gusta. Esto es una canción muy, casi diría yo, experimental, es muy artístico, muy oscuro, así que muy bien. Así que nada, fenomenal. Muchas gracias, Fernando Pelletero, por traerla. The One te lo van a agradecer, así que muchas gracias. Esperamos que podáis apoyarlo con un like, suscribiros en la campanita para no perderos ninguna reacción, dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra, que por ahí está el último tema que ha sacado Nemófila. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder haceros miembros o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.